Bueno, nosotros vamos a hablar del ensayo. El ensayo que es un género limítrofe, al igual que la novela, y que, digamos, en su proceso de formación, tuvo mucho que ver las decisiones personales de los seres humanos. Es decir, el ensayo es el producto de una decisión personal de poner la forma de entender el mundo de un hombre como Michel Eichen de Montaigne. Se podría decir incluso que los ensayos son como una especie de notas de vida de un hombre que pensaba sobre cuestiones de ideas y de conceptos tratados por filósofos antiguos. Eso podríamos decir del ensayo. Y podríamos decir incluso del ensayista Michel Eichen de Montaigne, quien desde lo personal, desde una necesidad personal, construyó un pensamiento que interpretaba un colectivo, que interpretaba una sociedad, que interpretaba un momento histórico, que interpretaba un presente para él muy, siempre me impresionó mucho ese término, muy depravado. Él veía a su siglo como un siglo depravado y seguramente se refería no a un asunto moralizante, sino a una falta de compromiso, a una falta de ética, a una visión, si se quiere, manipuladora de la realidad. Ya Montaigne sabía que la manipulación daba poder. Ya Montaigne entendía que la manipulación era perversa y que por eso vivía en un siglo depravado. Él no lo dice tanto en un sentido moralista ni en un sentido moralista religioso. Él lo dice más bien en un sentido de entendimiento de los hombres. Porque normalmente cuando reunimos los autores latinos, por ejemplo, que él cita, siempre encontramos que son textos que tienden a presentar al hombre en su contextura saludable, en su contextura de claridad mental y de condición de cuerpo favorable a esa condición mental. Es una idiosincrasia que Montaigne resalta en los antiguos y específicamente en los latinos, en los que es los que más les rinde atención, mucho más que a los griegos, aunque por supuesto también siempre y constantemente está demostrando la relación entre esta tradición greco-latina. Es consciente de que está hablando de una tradición greco-latina. Y además de eso, como digo, reúne a los pensadores, especialmente latinos, que son aleccionadores, no tanto moralizantes, como más bien agudos en el sentido de la vida. O sea, es como una especie de conciencia de saber cuál es tu condición en la vida. Y eso solo lo podía permitir el ensayo. Ya Séneca, en sus epístolas a Elvia, mostraba que el texto en prosa discursivo o la prosa discursiva necesitaba de esta fluctuación personal. Las epístolas a Elvia, que son, digamos, cartas, pero como su estilo era el estilo de Séneca, era un estilo discursivo, era un estilo de discurso, era un maestro en este género, sus cartas tienen algo de pensamiento, sus cartas tienen algo de planteamiento, ¿no? Y tienen al mismo tiempo pues la intimidad de la epístola. No es la rigidez del orador, sino es la confesión del ser humano. Y yo creo que ahí hay una pista importante para entender por qué el ensayo, digamos, siempre tiende a ser personal. Porque tiene esta característica de confesión, de manifestar una condición personal, ya bien sea en el gusto por los filósofos latinos, por ejemplo, que es lo que hace Montaigne,
o tu gusto por cualquier otra forma de cultura. Siempre en un principio no menospreció los valores culturales populares y los valores populares exclusivos. Y yo creo que en ese sentido pues podríamos hablar de élite. Es decir, la posición de Montaigne en sus ensayos es la posición de un hombre de élite. Eso es lo que yo considero que es un hombre de élite. Un hombre que ejerce el sentido común. Eso es un hombre de élite para mí. Que no tiene nada que ver con el uso que se le da hoy en día a la palabra élite. Pero esto es importante porque las cartas a Elvia, digamos, son como las precursoras del ensayo literario. Son las precursoras del ensayo. Y Montaigne, digamos, como lector de la literatura latina, como conocedor de Séneca, como conocedor de lo que era el discurso, lo que era la retórica, o sea, los discursos de Cicerón, los discursos de Séneca, los discursos posiblemente de Isócrates, posiblemente, no puedo asegurarlo, pero sí tenía, digamos, una cultura con el discurso, y eso se nota. Eso se nota porque muchas veces él pareciera tener este orden en el texto, pero es y funciona siempre como un punto de apoyo para desarrollar otros temas. Y podría decirse que es como si él desarrollara una conversación, un poco lo que estoy haciendo yo en este momento. Lo que he venido haciendo con las grabaciones que vengo grabando desde hace un tiempo para acá, que son como en buena medida una especie de ensayos. Son ensayos vocales o ensayos orales. Eso es un poco lo que se plantea Montaigne. Y se lo plantea porque está estudiando la vida. Está estudiando la vida y él no es un orador. Aunque conoce la oratoria, él no es un orador. Pero si escribe cartas, fíjense ustedes lo interesante, si es como todo amanuense de entonces, era indispensable escribir cartas. Los negocios se abrían y se cerraban y se pactaban mediante cartas. Las cartas eran fundamentales. El género de carta era un género muy útil para las transacciones y las relaciones. Y Montaigne era un experto escritor de epístolas, de cartas. No conozco sus cartas, sería interesante examinarlas, no las conozco, pero sí sé que él manejaba el estilo epistolar porque eso se nota en su prosa, ¿no? Y entonces, claro, un hombre que manejaba una cultura literaria muy rica, un hombre que conocía su momento, un hombre que prácticamente se cultivaba con los libros, pero también se cultivaba con las relaciones humanas, un rasgo muy importante y muy valioso para la sapiencia, más que para el conocimiento, para la sapiencia, porque podríamos decir que la sapiencia es la maceración del conocimiento. Y eso es, digamos, un proceso de aprendizaje, de asimilación y después de conclusión. Y la sapiencia tiene que ver con las conclusiones. Y en buena medida ese es el método de Montaigne. El método de Montaigne es tomemos del lenguaje lo que necesito del lenguaje y tomo de la vida lo que necesito de la vida. Y lo que necesito del lenguaje, que también tiene un contenido sobre la vida, me complementa también mi experiencia con la vida. Y es por ello que, digamos, el ensayo es tan flexible y tan amplio, porque puede hablar de Horacio, puede hablar de algún personaje de la antigüedad, puede hablar de un vecino y puede hablar de un caso particular de él que le había ocurrido en un poblado o en su propia casa. Y esa flexibilidad y esa amplitud del ensayo se da fundamentalmente porque hay una confesión, porque hay una relación personal con el texto. No es un discurso. Tampoco es el formalismo de la epístola, porque en la epístola hay una formalidad.
tampoco es esa formalidad de la epístola. Hay confesión, pero no la formalidad de la epístola. También, si se quiere, habría otros vuelos posibles. Y en buena medida esa libertad del ensayo para Montaigne fue perfecta, porque le permitió, digamos, verter sus conocimientos librescos y verter sus conocimientos en la experiencia de vida de un modo sintético, de un modo sintetizado, y, digamos, convertirse en uno de los pensadores más importantes del Renacimiento, y un hombre auténticamente del Renacimiento, un humanista y un hombre personal, que es lo que caracteriza de una manera determinante al hombre del Renacimiento. Un individuo y una civilización al mismo tiempo, ¿no? Esa idea, esa conciencia es, si se quiere, una de las formas fundamentales en que se manifiesta el Renacimiento. Y Montaigne es un hombre de esos del Renacimiento. Un hombre que combina el saber de la antigüedad con el saber del presente. Y por eso se hizo, digamos, acreedor de la responsabilidad, pues, de ser el creador del género ensayo. Después tenemos a Francis Bacon, que es británico y que es bastante diferente al temperamento de Montaigne. Y también es bastante diferente en el estilo. Bacon es un hombre pragmático, Bacon es un hombre de la especulación y es, sin duda alguna, uno de los precursores del pensamiento inglés analítico. ¿No? Él es uno de los precursores, de hecho, es prácticamente como el que orienta cuál será el futuro de la filosofía inglesa. Pero Bacon no es un filósofo, es un pensador. Y es un filósofo, digamos, cuando se plantea el trabajo con el tratado, cuando escribe tratados. Allí es un filósofo. Y es un filósofo, digamos, analítico, racional. Es prácticamente un equivalente a Descartes, ¿no? Salvo que vienen los ensayos de Bacon, que es lo que marcaría la diferencia con Descartes. Descartes nunca tuvo esa flexibilidad que tuvo Bacon para escribir sus ensayos. Y por eso también, bueno, son ensayos muy particulares. Mucho más diáfanos que los de Montaigne, mucho más diáfanos, por esta misma característica especulativa, analítica, del pensamiento anglosajón, pero con la informalidad del ensayo, con la flexibilidad del ensayo. Es esto muy valioso porque, digamos, es como una frescura la de Bacon en su prosa, que solo podrá ser equiparable posteriormente lo que hicieron los ensayistas ingleses en el siglo XVIII. Solo podrá ser equiparable a lo que logró Bacon en el siglo XVI. Y esto es muy importante. Siglo XVI, siglo XVII. Esto es muy importante porque fíjense ustedes que hubo que esperar para tener el equivalente a este estilo de ensayo de Bacon. Y digamos, durante muchos años, durante muchas décadas, porque también creo que se le considera como ensayista bastante posterior a como en un principio se le consideró un filósofo. Fundamentalmente se le consideró un filósofo, no un ensayista. Sin embargo, posteriormente, a medida que fueron sucediéndose los años, se mostró que era uno de los ensayistas fundadores del género. Y eso, digamos, se resaltó de una manera adecuada. En principio no, en principio era un filósofo. Y por supuesto siempre la filosofía ha tenido más prestigio que el pensamiento.
digamos, en términos filosóficos, así ha sido siempre. Y por eso Montaigne tampoco es considerado un filósofo en todo el sentido del término. Más Bacon, porque Bacon tiene este elemento especulativo racionalista, ¿no? De el empirismo, y además él fundó esa línea. Él fundó esa línea. Pero lo que más nos interesa de Bacon es sus ensayos. Sus ensayos que son flexibles, que son plásticos, que son diáfanos, como ya dije, no son tan meandrosos como los de Montaigne, no son tan disgregativos como los de Montaigne. En eso Montaigne es insuperable. Son más lógicos, son más diáfanos, pero tienen la informalidad de lo personal. Y afortunadamente sí he leído las epístolas de Bacon y la relación con los ensayos es bastante estrecha. Es bastante estrecha. Lo interesante del ensayo es que va a ser propiamente en el siglo XVIII que el ensayo se va a convertir en un género completo. Y al mismo tiempo se va a convertir en un género de salón, un poco como le ocurre a la novela. Era inevitable además, ¿no? Era también la condición del siglo XVIII de que el sitio de reunión era el salón. Ese era el sitio de reunión. Existían los cafés, pero digamos, los cafés eran salones públicos, para decirlo de alguna manera. Era como el mismo ambiente, se podría decir. Y el ensayo en ese ambiente logró un carácter de género serio y los ensayistas ingleses hicieron verdaderas maravillas con el género y en buena medida cultivaron un género de origen francés, pero que en Francia, digamos, ya prácticamente en el siglo XIX, los franceses tenían una relación con la prosa bastante diferente a la de Montaigne. Es curioso. Y eso amerita también una reflexión más profunda, ¿no? Que la que le puedo dar en este momento. Pero sí es interesante el hecho de que quizás lo que ocurre con el ensayo de Montaigne es que utiliza mucho la disgregación, o la digresión, perdón. Y, digamos, la prosa francesa estuvo muy determinada por Descartes. O sea, Descartes creo que marcó profundamente a la prosa francesa hasta el punto de que, bueno, vemos la prosa francesa del siglo XVIII y es una prosa de tratado, es una prosa de compendio, no es una prosa de flexibilidad ni de apertura como la de Montaigne. Y esto es bastante curioso, es una característica bueno, de la literatura francesa que llama la atención. En el caso de los ingleses no, en el caso de los ingleses más bien la línea de Bacon se apertura todavía más, se hace más flexible todavía, afortunadamente, porque de esa manera el ensayo adquiere su sentido plástico, que sí es el que tiene Montaigne. Ese sentido plástico nunca lo tuvo Bacon, ese sentido plástico sí lo tuvo Montaigne, y los ingleses en el siglo XVIII recuperan ese sentido plástico de Montaigne, pero ahora dentro de la línea marcada por Bacon. Una línea más diáfana, más clara, que no utiliza la digresión, pero que sí utiliza la flexibilidad, la fluidez, la informalidad y la amplitud de los temas. Eso es sumamente importante. De hecho, hay un libro que es una compilación muy buena de ensayos que recomiendo, que por cierto la hace el maestro argentino que era muy amigo de Borges, ahorita no recuerdo su nombre, pero lo importante de esta selección es que tiene a los mejores ensayistas ingleses entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y es, digamos, una referencia para ver el canon del ensayo.
porque si vamos a hablar del canon del ensayo, podemos hablar de esa selección de ensayistas ingleses que incluye a ensayistas del siglo XVII y del siglo XVIII. Muy completa esa selección y muy ilustrativa de lo que es el ensayo propiamente dicho. Después tenemos el siglo XIX con ensayistas muy interesantes. Por fin los franceses, digamos, toman en cuenta este aspecto de Montaigne, este aspecto, digamos, de plasticidad. Y tenemos a un Hippolyte Taine, por ejemplo, que es un excelente prosista, que hace un trabajo muy bueno, excelente, aunque, por supuesto, por su vínculo con el positivismo y su vínculo con Hegel es un sistemático, pero sí, digamos, cultiva la prosa plástica de Montaigne, y eso es importante reconocerlo. Aunque no escribe ensayos como Montaigne, escribe con esta perspectiva plástica. Tenemos también a otro inglés, Thomas de Queens, que parte también de esta idea de flexibilidad, de informalidad, con la diferencia que sí le presta mucha atención al relato. Es decir, los ensayos de Thomas de Queens tienden a ser relatados. Y eso es muy importante porque es, digamos, la personalidad de Queens que se muestra en el ensayo. El ensayo es tan flexible que tú le impones tu personalidad. Y así como lo hizo Montaigne con su obra, Thomas de Queens en el siglo XIX lo hizo con sus ensayos. Baudelaire, un admirador de Thomas de Queens, un admirador de su prosa, y Thomas de Queens, un admirador también de Baudelaire. ¿No? Esto es importante, porque, digamos, sí hay una gran diferencia también en el estilo de la prosa de Baudelaire. Baudelaire nunca escribió ensayos. Baudelaire escribió fragmentos, podríamos decir. Cosa también bastante moderna, ¿no? Para su momento. No existía, digamos, una, un género de fragmentos. Existían los silogismos, pero no los fragmentos. Eso es importante, ¿no? Porque el fragmento más bien es el resultado de pérdidas y es un género como arqueológico. Pero en el caso de Baudelaire escribía notas y escribía fragmentos. Flaubert también tenía sus notas, pero él nunca las publicó. En el caso de Baudelaire sí, él publicó notas. Y Thomas de Queens que hacía ensayos relatados o hacía relatos ensayos, para decirlo de otra manera, ¿no? Un estilo muy particular, pero con el tono del ensayo, pero de verdad Tomás de Queens es sin duda alguna otro parangón, otro punto de apoyo, ¿no? Después hemos hablado de Taine, pero también viene esto del fragmento, porque no solo fue Baudelaire, también fue Jules Laforgue. También hay algo de estos fragmentos en Rimbaud. También están estos textos de este poeta muy particular también que tenía un labio leporino, Remy de Gourmont, que también escribió fragmentos en prosa. Es decir, el fragmento tiene como también sus variables, aunque no son ensayos, evidentemente. Evidentemente. Sin embargo, vemos que Hippolyte Taine sí escribe ensayos, al igual que Matthew Arnold, que es un crítico inglés del siglo XIX. También está Oscar Wilde, que escribe ensayos. También está Henry James, que escribe ensayos. Es decir, los ingleses conservan el género, lo nutren más que los franceses. Y es curioso esto. Porque eso también, por cierto, me lo decía Cadenas en los años 80,
Él decía que los ingleses habían seguido a Montaigne y los franceses se habían alejado de Montaigne. Y es cierto, incluso en el siglo XX, por ejemplo, tenemos a un ensayista inglés como Bertrand Russell, y tenemos un ensayista francés como Roland Barthes, y son completamente diferentes. Barthes completamente alejado de Montaigne y eh, Russell muy cercano a Montaigne, ¿no? Por el sopesar, por la respiración en la prosa del ensayo, que no es esa cosa de primera idea, segunda idea, tercera idea, ese mecanismo estructurado de la monografía o del ensayo crítico, aunque el ensayo crítico puede ser también asimétrico, pero siempre tiene esta necesidad, pues, de precisar un concepto, de precisar un término. En el caso del ensayo no hace falta, no es necesario. Y más bien resulta colaborador cuando tú utilizas imágenes, cuando tú utilizas rasgos plásticos, cuando tú utilizas anécdotas. Ya hablamos de Tomás de Quince con sus eh, anécdotas relatadas o ensayos relatados. Él tiene esa característica. Pero fíjense ustedes lo que ocurre con el ensayo latinoamericano. Ahí está José Martí, que es un ensayista muy, pero muy bueno, de los mejores ensayistas, y lo digo aquí con bastante responsabilidad, de los mejores ensayistas que existen, y es en nuestra lengua y es latinoamericano. Y está también Stevenson, Robert Louis Stevenson, que es un ensayista excelente, ahora inglés. Pero si nosotros agarramos a Hippolyte Taine, agarramos a Matthew Arnold, agarramos a Oscar Wilde, agarramos a José Martí, agarramos a Robert Louis Stevenson, vamos a tener 5 de los mejores ensayistas del siglo XIX. Vamos a ver claramente cuál ha sido la evolución del ensayo desde Montaigne hasta el momento. Y bueno, ya en el siglo XX, los ingleses, los alemanes, los ensayos, por ejemplo, de Thomas Mann, los ensayos de Hermann Hesse, son muy interesantes. Los ensayos de Hermann Broch también son muy interesantes. La prosa discursiva de este autor que ahorita no recuerdo su nombre, pero quisiera recordarlo porque él no es un ensayista, pero tiene una prosa ensayística. Este autor alemán, que ahorita no recuerdo su nombre, que es un autor muy interesante, Robert Musil. Él no es un ensayista, pero tiene una prosa ensayística. Y es interesante, ¿no? Los alemanes, a diferencia de los franceses, sí tienen este tono del ensayo de Montaigne. Y es curioso también porque son germánicos. Después, en el siglo XX aparece Albert Camus, que es un ensayista de primera. Un ensayista de primera. Y creo que entonces sí tenemos a esta beta de Montaigne cultivada por un francés o cultivada por alguien que escribe en francés. Igualmente en el siglo XX, digamos, tenemos a los ingleses. Allí está Rapin, un norteamericano, perdón. Ahí está Eliot, que también es norteamericano. Pero está Lawrence, que es un excelente ensayista. Está Robert Graves, que es inglés también, que es un excelente ensayista. Tenemos al propio Henry Miller, que es un ensayista también norteamericano, muy bueno, muy bueno. Y en la literatura francesa hay como una especie de experimentación constante. Yo diría que quizás eso también influyó para no tener un ensayista nato. Los franceses estaban buscando un lenguaje, estaban buscando una apertura.
Y podría hablarse de que de ese principio del siglo XIX, del fragmento, ellos pasaron al texto, buscaron el texto poético, el texto narrativo, el texto discursivo, pero no propiamente el género. Es muy curioso lo de la literatura francesa de ese periodo, ¿no? Y eso, digamos, creo que evitó que se tuviera un ensayista nato en francés. Sin embargo, ahí está Proust. Proust es un ensayista excelente. Ya hablamos de Hippolyte Taine, que también es un ensayista excelente, que son franceses. Pero no tenemos esa condición, por ejemplo, del siglo XX, que si tiene un Bertrand Russell, que si tiene un D.H. Lawrence, que si tiene un Aldous Huxley, que si tiene, digamos, un Thomas Hardy. O sea, el ensayo inglés sigue teniendo ese don de Montaigne, y el ensayo francés, bueno, prácticamente tenemos que esperar a que aparezca Albert Camus para tener un ensayo parecido. Y esto es muy curioso y es digno de, digamos, de análisis, porque después llegó la hipercrítica francesa con el estructuralismo y eso fue prácticamente imposible, aunque los ensayos literarios y los ensayos críticos de Roland Barthes tienen algo de esa condición de Montaigne, ¿no? Esa flexibilidad, esa plasticidad. Tienen algo. No mucho, porque Barthes es, digamos, un cultivador de la ciencia del lenguaje, entonces tiende a ser sistémico. Pero sí tiene algo. Barthes sí logra, digamos, flexibilizar su prosa crítica, y sí tiene algo de eso, ¿no? Pero, digamos, Foucault, nada que ver. Jacques Derrida, nada que ver. Cioran es muy especial. Y quizás sería el que tendría más en común, junto con Camus, con Montaigne. Pues. Hasta ahora es lo que se me ocurre, ¿no? Puede no ser exactamente así, pero digamos, el ensayo después adquiere una dimensión mucho más completa en el siglo XX, porque ya está a la par del tratado. Es decir, podemos conseguir un libro de ensayos que esté a la par del tratado. Y no necesariamente tendrían que ser filosóficos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está la prosa de Benjamin, ahí está la prosa también de Robert Musil, ya hablamos de él. Ahí está la prosa de Thomas Mann, ¿no? Que escriben ensayos, que escriben con prosa ensayística. Ahí está la prosa de Hermann Hesse, Hermann Broch. En el lado germánico tenemos ejemplos de esta característica del ensayo. En los franceses, bueno, está Camus, está Algo Barthes, que son fundamentalmente los que tienen este tono ensayístico. Y bueno, digamos, posteriormente y más recientemente, estarían los ensayos de Robert Graves, estarían, digamos, los ensayos de Alan Watts, por ejemplo, que es otro autor británico-norteamericano, que es un excelente ensayista, eso hay que decirlo. Está el propio Aldous Huxley, que es un ensayista también muy bueno. Están los ensayistas latinoamericanos, porque entonces ya nombramos a Martí, pero tenemos también a Octavio Paz, tenemos a Guillermo Sucre, tenemos a eh, Ortega y Gasset, ¿no? Por ejemplo, que son ensayistas de primera. El trabajo ensayista de Pedro Salinas, por ejemplo, que fue una sorpresa encontrar que Pedro Salinas es un ensayista excelente y es uno de los conservadores de este espíritu de Montaigne, ¿no? De esta plasticidad del lenguaje en el ensayo.
Y eso, digamos, en el siglo XX pone a la literatura castellana muy bien. Ahí está Alfonso Reyes también. Ahí está, digamos, Francisco Rivera, también otro venezolano. Allí yo incluyo a Enrique Bernardo Núñez, por ejemplo. Este, mm, creo que son ensayistas de primera. Mariano Piconzalas, que se me olvidaba, creo que es fundamental Mariano Piconzalas. Eh, y son fundamentales porque representan el género de una manera completa. Cuando hablo de Enrique Bernardo Núñez, Francisco Rivera, Guillermo Sucre y Mariano Piconzalas, que son 4 venezolanos, no estoy siendo chauvinista, ¿no? No estoy siendo nacionalista. Ellos representan de una manera completa lo que es el espíritu plástico del ensayo. El sentido del ensayo lo representan de una manera sumamente concreta. Incluso me atrevería a decirlo que me atrevería a decirlo que de un modo mucho más completo que Alfonso Reyes o que Enrique Anderson Imbert, por ejemplo, en el sentido de que aparte de los ensayos críticos, algunos de ellos hicieron ensayos con el sentido lato del término, pues, ensayos puros, para decirlo de algún modo. O sea, conservaron el estilo del ensayo genuino, para decirlo de otra manera. Incluso mucho más que Alfonso Reyes, que Enrique Anderson Imbert, que tiene una prosa excelente, por cierto. Este, incluso más que ellos. Lo digo responsablemente, ¿no? Ahora, evidentemente estos autores venezolanos también tienen ensayos críticos, pero cuando vamos a sus ensayos vemos que cultivan este espíritu que le es característico. Y eso es, digamos, ya en el siglo XX como la condensación de una tradición que sigue utilizándose de un modo continuo. El ensayo es un género de transmisión de conocimiento, de transmisión de reflexión, pero también es un género que te invita a compartir, te invita a debatir y es muy dinámico. Es un género muy dinámico. Yo lo uso mucho, incluso en las redes, lo uso con bastante limitación, ¿no? Por razones de formato. Pero yo uso el espíritu del ensayo para manifestar opiniones, para manifestar ideas, para manifestar interpretaciones y hacer análisis. Hoy en día. Y me han hablado de algunos ensayistas contemporáneos que son bastante interesantes, tanto eh, latinoamericanos como de otros países. Pero eso sí está un tanto como gestándose. A mí no me gusta hablar o no me gustaría hablar de esos autores hasta que no tenga una visión más completa y más profunda de ellos. No me gusta la elucubración, ¿no? Entonces no tengo el material suficiente para hacer, digamos, un análisis de lo que es el ensayo en la actualidad, pero sí puedo decirles que el ensayo está vivo y coleando. El ensayo está vivo y coleando. De hecho, muchos artículos se hacen con un espíritu de ensayo hoy en día. El ensayo en algún momento fue invadido por el artículo. Yo diría que ahorita, en este momento, en la más media, el artículo está siendo invadido por el ensayo. Y muchas veces eso no se dice. Pero eso es una perla que tenía allí reservada y guardada, que tiene que ver con la revalorización de lo que es el tono ensayístico. Esto es muy interesante y que dejo para otra entrega. Buenas tardes, espero que hayamos tenido un intercambio fructífero.